más importante es que ahora mismo tú y yo estamos hablando, que hay muchos gitanitos y personas que no son gitanas que quieren oírnos, que quieren saber cosas y que yo estoy dispuesto a contestar a todas las preguntas que se me formulen. Lo que no sé es si sabré la respuesta, pero al menos lo intentaré. No, la respuesta no tiene usted conocimiento porque usted mismo no ha querido que sea concertada, sino usted ha tenido el valor de decir, no, Diego, preguntáis que yo te voy a responder a ti y algunas de las preguntas que también nos hagan los usuarios de este humilde grupo como es Gitanos del Mundo. Venga. Le voy a lanzar la primera pregunta. Aquí tenemos a muchos gitanos, somos 9.000 personas y personas activas que ven este grupo a diario 8.000, pero muchas de ellas son personas que son vallas. Y nos hemos encontrado con el obstáculo de que aquí no mencionemos palabras en caló. Nosotros vamos a hacer lo que usted nos diga. ¿Seguimos poniendo una palabra o tiene que ser una lengua cerrada donde el payo no pueda Claro, entrar? todo depende. En primer lugar, quiero decirte que el que en estos momentos nos estén viendo y escuchando muchas personas que no son gitanas, eso estoy completamente convencido, Diego, de que a ti te causa alegría y a mí también, porque lo que nosotros somos como gitanos, lo que hemos aprendido en el seno de nuestras familias, lo que hemos mamado desde pequeñitos, que nos hace sentirnos orgullosos de ser lo que somos, ¿de qué sirve si no se lo transmitimos a los demás? Para que los demás, las personas que no son gitanas, tengan de nosotros una imagen que se corresponda de verdad con la realidad, con lo que los gitanos somos. Por lo tanto, primera aportación por mi parte, bienvenidos sean todas las personas que no son gitanas y que van a encontrar junto a ti, Diego, junto a mí y junto a todos los gitanitos que en estos momentos estén conectados con nosotros, van a encontrar mucho respeto, mucho cariño y muchas ganas de seguir juntos. Y el segundo tema que me planteabas, el del caló o el del romanó, ahí sí que me has cogido en un punto de debilidad, porque desde hace tantos años, desde que salí de mi tierra natal, desde Puerto Real, ese precioso pueblecito marinero que baña el Atlántico en la provincia de Cádiz, entre mis obsesiones está la lengua gitana. Podría contaros tantas cosas del caló y del romanó que espero que a lo largo de esta intervención, si hay alguien que está interesado en saber cosas relacionadas con nuestra lengua, que forma parte importante de nuestra cultura, pues me lo diga y yo con mucho gusto trataré de complacerle. Sabemos que la lengua romanó es muy difícil incluso para aprenderla el gitano actual de hoy. Necesitaríamos mucho tiempo y la vida nuestra pues estamos ajetreada entre buscar la vida y entre los estudios y tiene que ser alguien que esté muy verdaderamente comprometido en aprenderla. Pero mi pregunta es más concreta, tío Juan, con todo mi respeto, ya que usted me ha invitado a estar aquí en su despacho. ¿Ve usted mal de que las 4 palabras que nosotros utilizamos, las utilicemos aquí en las redes sociales habiendo payos delante? Me parece perfecto. Creo que deben utilizarse. Mira, te voy a contar una anécdota que me ocurrió. Creo que fue en Valladolid. Y de esto hace posiblemente más de 30 años o 35 años. Recuerdo que aquel día yo les hablaba a los gitanos y a las personas no gitanas, pero sobre todo la mayoría eran gitanos, y les hablaba de nuestra historia, de nuestras costumbres, de lo que tenemos que conservar, porque si perdemos parte de nuestra historia o de nuestra ley gitana, pues vamos a dejar de ser gitanos. Y yo les decía, repito, hace unos 35 años, a aquellos gitanos vallisoletanos, que una de las primeras cosas que teníamos que conservar era nuestra lengua, el idioma. Y efectivamente, hablé un poquito en romanó, más bien en caló. En aquella época yo no sabía mucho de romanó. Y cuando a los gitanos les encantó. Pero cuando terminé, se me acercaron un par de gitanos mayores,
evidentemente mucho mayores que yo. Yo tenía 35 o 36 años, era joven, estos eran gitanos mayores. Y me dijeron con mucho cariño: óyeme una cosa, sobrino, de todo lo que tú has dicho, nos parece muy bien y te vamos a apoyar en todo lo que tú pretendes, pero solo con una condición. Tú no vas a permitir que los payos aprendan nuestra lengua. Nuestra lengua no la puede aprender nadie, solamente nosotros, los gitanos, las tenemos que saber. Como es natural, en aquella época yo, en fin, di una de cal y otra de arena, sobre todo porque no quería que aquellos gitanos, que eran muy mayores y que a mí me infundían un gran respeto, pensaran que yo no estaba de acuerdo con lo que ellos decían. Hoy ha pasado el tiempo y ya no hay nadie con dos dedos de frente que diga aquellas cosas que me decían aquellos gitanos viejos hace ya tanto tiempo. ¿Y sabes por qué? Porque durante muchos años, sobre todo para nosotros los gitanos y especialmente para los gitanos del sur, que se ganaban la vida comprando, vendiendo o haciendo simplemente de intermediarios en las ferias de ganado, el que yo pueda hablar en caló con el gitano que tengo a mi lado, muchas veces era la única forma que teníamos de defendernos. Para nosotros, la lengua gitana era una herramienta de autodefensa. Si yo podía decirle a un gitano: «Nasti, chaborrono penelechi, di que la que stiñelan junando la pestañí». Si yo le podía decir eso, el gitano lo entendía, y al entenderlo podíamos salvarnos de alguna persecución o de algún maltrato. Hoy eso ya no sirve. Hoy día, fijaros bien, yo estoy hablando desde Barcelona. ¿Qué quieren los ciudadanos de esta tierra? Pues que todo el mundo hable catalán. Cuanto más gente hable catalán, dicen ellos, mejor se va a conservar nuestra cultura, nuestra lengua, nuestras tradiciones. Pues yo digo lo mismo con respecto al caló o al romanó. Yo quisiera que mucha gente hablara romanó, que todos los gitanos hablen romanó y que todos los payos que quieran aprender romanó, que aprendan romanó, porque de esa manera dignificamos nuestra lengua y nuestras costumbres y nuestras tradiciones. En las próximas respuestas voy a intentar ser un poquito más breve, pero esta la quiero completar con un dato que es muy importante. Mirad, en el mundo vivimos aproximadamente unos 14 millones de gitanos. 14 millones de gitanos repartidos por todo el planeta, de los cuales 4 millones viven en América, aproximadamente 2,5 millones o 2 millones en América del Sur y 2 millones en los Estados Unidos y en Canadá. Y en Europa vivimos 10 millones, los 10 millones restantes, de los cuales aproximadamente 8 millones vivimos en los estados que conforman la Unión Europea y 2 millones viven entre Rusia, Turquía y el resto de países que no están en la Unión Europea. ¿Cuál es el nivel de conocimiento de la lengua gitana que tienen estos 14 millones de gitanos que hay en el mundo? El siguiente. Mirad, hay aproximadamente entre 9 y 10 millones de gitanos que hablan romanó perfectamente, porque es su lengua madre. Cuando se levantan por la mañana, dicen buenos días, comen, hablan con sus hermanos, con sus padres, y hablan en romanó. ¿Por qué? Porque es su lengua, es la lengua en la que han nacido, es la que conoce su familia. 9 millones. De los 5 millones restantes, yo diría que hay unos 3 millones que hablan perfectamente romanó, aunque no sea su lengua madre. Son gitanos que hablan francés, que hablan inglés, que hablan húngaro, que hablan checo-eslovaco, que hablan cualquier otro idioma, el del país donde viven, pero al mismo tiempo saben hablar perfectamente romanó, que es la lengua que usan en su casa con su familia. Y luego, queridos míos, desgraciadamente, quedan unos 2,5 millones aproximadamente de gitanos, entre los que estamos los españoles,
los portugueses, los gitanos del sur de Francia y una parte de los gitanos de Inglaterra, que hemos perdido el romanó, que nos cuesta mucho trabajo entender, como tú muy bien decías, Diego, y aprender el verdadero romanó. Pero hay que hacer un esfuerzo y sobre todo sentirnos, diríamos, orgullosos de que lo que hemos conservado del caló son palabras que las entienden todos los gitanos del mundo. Si yo, mirando mis manos, digo baste, todos los gitanos del mundo saben que las bastes son las manos, todos, los 14 millones. Y si digo los vales, los pelos, todos los gitanos del mundo, igual que tú, sabes que esto quiere decir pelo, y lo dicen todos los gitanos del mundo, los españoles y el resto de nuestros hermanos. Y si digo esta botella que tengo en las manos, que tiene agua, pañí, todos los gitanos del mundo dicen pañí. Por lo tanto, mantener y conservar el romanó es un tesoro que no podemos ni debemos perder. Tío Juan de Dios, yo soy un gran, más de lo que usted se cree. Yo soy un gran admirador de usted desde pequeño, como le he dicho. Pero yo le voy a... quiero medirme con usted, tío Juan, con todo mi respeto. Yo sé una palabra que usted no sabe en romano. Y es trabajar. Ya. Porque usted en una de las conferencias que yo sigo, me quedé sorprendido cuando usted dio ese dato. Exacto. Y yo quiero que usted con nosotros, porque esa anécdota en la conferencia, cuando yo lo estaba usted escuchando, digo, es que el tío Juan está sembrado, es de Cádiz, es gitano, pero también es de Cádiz. ¿Eso por qué no está? Pues con mucho gusto, Diego. Mira, al hilo de lo que acabo de decir, desde muy joven tuve obsesión por aprender la lengua gitana, pero por aprenderla bien. Y ese bautizo a nuestro idioma lo experimenté en Londres en el año 1971, en el primer congreso mundial que se celebró muy pomposamente llamado de intelectuales gitanos. Allí había gitanos de 29 países y cuando yo les oía me maravillaba porque yo no entendía nada de lo que decían. Estoy hablando de hace 40 y tantos años. Pero yo cogí mi libretita y empecé a apuntar las palabras que a mí me sonaban. Y efectivamente, pude apuntar casi 200 palabras que son las mismas que yo había aprendido especialmente en Cádiz y luego en Cataluña. Y empecé a estudiar, empecé a leer todos los libros de romanó que caían en mis manos, de tal manera que yo he conservado en mi base de datos pues, una riqueza de investigación de nuestra lengua que tiene en estos momentos algo así como 59.000 entradas. Es decir, esto hay que pulirlo y hay que limpiarlo. Y un día, hablando con otros gitanos y con otros amigos míos, me dijeron, a ver, Juan de Dios, ¿y eso por qué no lo publicas? Porque ya eres muy mayor y un día vas a desaparecer y todo ese trabajo de investigación se va a perder. Publícalo. Y yo le dije, hombre, no quiero, porque cuando uno investiga siempre está descontento, siempre piensa que le falta algo. Y me convenció un gitano culto que me dijo, oiga, mire usted, tío Juan de Dios, publique lo que tiene y no se preocupe, que luego hay eso que los gachés llaman segunda edición corregida y aumentada. Es decir, lo que le falte ya lo irá usted rellenando si es que Dios le da vida y ganas de seguir trabajando en este campo. Y efectivamente así lo hice. Bueno, me dije a mí mismo, punto final, ya no investigo más. Vamos a limpiar lo que tengo, vamos a ponerlo bien puesto, vamos a ponerlo sencillo. Y en este momento, querido Diego, investigando, puliendo, quitando, poniendo, de pronto me doy cuenta de que hay una palabra que no la tengo. Me falta una palabra. ¿Cómo es posible que no tenga esa palabra? Empecé a buscarla. Yo tengo todos los diccionarios gitanos que hay en el mundo, la mayoría de ellos en idiomas que yo no conozco. Tengo un diccionario gitano ruso, yo no sé ruso. Tengo un diccionario gitano húngaro, yo no sé húngaro. Pero es que todos los diccionarios y los libros sobre lengua gitana que aparecen y de los que yo me entero, los compro porque los quiero tener.
Bueno, pues buscando entre todos esos libros, digo, en algún sitio estará esa palabra. No es posible que una palabra tan importante no la tengamos los gitanos. Hasta que un día fui a París a hablar con Marcel Courtilla, que es un gitano cultísimo, que es profesor del Instituto de Altos Estudios de Lengua Orientales en la Universidad René Descartes de París, en la Sorbona. Entonces, el gitano es una eminencia y es el que más sabe de lengua gitana, creo yo, del mundo entero. Y aquel día que fui a verle, yo llevaba mi libretita con mis consultas y le dije, Marcel, hay una palabra que no la encuentro por ninguna parte. ¿Cómo es posible que esa palabra no exista? Y me dice el gitano, ¿qué palabra es, Juan de Dios? Digo, es el verbo trabajar. La palabra trabajar no existe en lengua gitana, pero no en la lengua gitana que se habla en España, del mundo entero. 14 millones de gitanos, todos los diccionarios que existen en todos los idiomas, el verbo trabajar no existe. Recuerdo que el gitano me miró de arriba abajo midiéndome y me dijo lo siguiente. Dice, hombre, Juan de Dios, ¿cómo vamos a tener los gitanos esa palabra? En primer lugar, piensa que es una palabra maldecida. ¿Cómo maldecida? Dice, hombre, acuérdate que Dios nuestro Señor, cuando crea al género humano y pone en el paraíso terrenal a Adán y Eva y se comen la manzana y desobedecen a Dios y Dios se enfada, ¿a qué castiga a nuestros primeros padres? Los expulsa del paraíso terrenal y los condena ¿a qué? A trabajar. Y les dijo, a partir de ahora os ganaréis el pan con el sudor de vuestra frente. Bueno, esto es una anécdota que no hay por qué creerla, pero no deja de ser una anécdota simpática. Pero yo insistí y le dije, Marcel, perdóname, yo trabajo. La mayoría de los gitanos que conozco trabajan, porque si no trabajamos no comemos y no nos podemos ganar la vida decentemente. De alguna forma se dirá lo que hacemos los gitanos que trabajamos. Y me lo dijo, y yo os lo transmito a todos vosotros. Trabajar en lengua gitana se dice de una forma preciosa. Keraf buti, que quiere decir hacer cosas. Los gitanos no trabajamos, hacemos cosas. Y cuando alguien quiere conjugar, por ejemplo, el presente de indicativo del verbo trabajar, los hachés dicen, yo trabajo, tú trabajas, él trabaja, nosotros trabajamos, vosotros trabajáis y yo trabajo. Los gitanos decimos, me querás butí, tú querés butí, voy querer butí, amén querás butí, tú men querés butí. ¿Qué quiere decir? Yo hago cosas, tú haces cosas, él hace cosas. Nosotros hacemos cosas, vosotros hacéis cosas, ellos hacen cosas. Pues bien, un pueblo que ha sido capaz de sustituir el verbo trabajar por el verbo hacer cosas, eso solamente lo puede hacer un pueblo inteligente, un pueblo que puede transmitir al resto de la sociedad unos valores muy importantes, donde lo principal no es la materialidad de las cosas, sino que hay un espíritu, hay una manera de entender la vida que se expresa como lo expresamos los gitanos, haciendo cosas. Usted es muy grande, Dios, usted es muy grande por cómo es y por la manera tan diferente que tiene de pensar del resto de los gitanos. Pero que no se confunda el resto de los gitanos en que porque usted piense por encima de nosotros de que usted pierde un ápice de gitano, porque yo sé que usted se molestó cuando su hija se quería ir a Francia. Como gitano, usted se enfadó. ¿Nos puede comentar brevemente esto? Yo tengo 5 hijos, son 5 chicos y una chica, mi niña. Y bueno, ya sabéis, ay Dios mío, espero que me entendáis bien, cómo hemos sido siempre los gitanos con respecto a nuestras hijas. ¿Hace falta que lo explique? Los gitanos que me están escuchando saben perfectamente con qué cuidado, con qué primor, con qué atención hemos cuidado siempre de nuestras niñas. A veces incluso hasta de una forma demasiado exagerada. Pero bueno, no entremos en ese terreno. El caso es que mi niña me dijo un día, dice, papá, yo quiero ser médico. Y yo le dije, hija mía, estoy muy contento de que quieras ser médico, porque además siempre me habrás oído decir que de todas las profesiones a las que un hombre o una mujer se pueda dedicar, para mí esa es la más bonita,
y es la más hermosa de todas. Fijaros bien, más bonita y más hermosa que ser maestro, que es importante ser maestro, o que ser sacerdote, o que ser investigador, ser médico, dedicar tu vida a aliviar el dolor de los demás, a curar a los demás si es que los puedes curar. No hay nada más hermoso en la vida a lo que uno se pueda dedicar. Así que, cariño, si quieres ser médico, yo te ayudaré para que tú seas médico. Y efectivamente, entró en la Universidad de Barcelona, hizo primero, segundo, tercero, y ya me parece que en cuarto, ese curso, estoy hablando un poco de memoria, era un curso en el que la asignatura central eran las enfermedades del corazón. En ese año, los estudiantes de medicina investigan sobre las enfermedades cardíacas y todo lo que representa el motor que mueve nuestros cuerpos, que es el corazón. Y me dijo mi niña, papá, me quiero ir a Francia, porque en la Universidad de Lille, que está en el norte de Francia, según dicen todos los profesionales, es donde mejor se aprende todas las enfermedades relacionadas con el corazón. Así que si a ti no te importa, papá, este curso lo quisiera hacer en Francia. Bueno, ya os podéis imaginar cuál fue mi respuesta, ¿no? Traté de convencerla que de ninguna de las maneras, pero hombre, Carmen, se llama Carmen ella, pero ¿qué se te ha perdido en Francia? Tú allí solita, sin que tengas a tu madre, a tu padre, a tus hermanos. Estás en Barcelona, chica. En Barcelona estás en una de las mejores universidades del mundo. La Facultad de Medicina de Barcelona es famosísima. ¿Qué necesidad tienes de irte a Francia? Yo no me quedaré tranquilo, ni nadie se va a quedar tranquilo. Yo me imagino que ella pensaba, claro, porque no tendré a ninguno de mis hermanos para vigilarme, ni tú para controlarme a qué hora llego a casa y a qué hora salgo. Pero ella, que tiene mucho carácter y es muy firme, me dijo, mira, papá, dos cosas. Primero, quiero que estés tranquilo, que yo ya soy mayor y que yo sé controlarme. Segundo, pero por Dios, una de las primeras cosas que siempre he dicho y que forma parte de mi lucha es decirle a las familias gitanas y especialmente a las madres, por favor, que los niños vayan a la escuela. Por favor, que quien quiera aprender, que aprenda. No le pongáis el más mínimo límite. Y ahora, Diego, me paro en esta respuesta para escuchar tu siguiente pregunta. Pero luego, si me dejas 3 minutos, me gustaría luego añadir algo más sobre esto que estoy diciendo, referido a mi familia, a mi madre, a mis abuelos y a mi gente. Sí, esa pregunta iba a caer, pero me lo diga porque se ha dado cuenta que lo he seguido mucho por YouTube, por todos sus vídeos. Y cuando recibió usted el premio, después lo vamos a hablar. Mira, le voy a mandar un saludo de parte de mi padre porque me dijo, cuando estés entrevistando al tío Juan, dáselo o te doy con una vara. Digo, no te preocupes que no me se va a olvidar. Un saludo de parte de mi padre y mi hermano Juan José Cortés también. Déjame que te interrumpa. En estos momentos yo a tu hermano, sabes que le tengo un gran respeto, que cuando él pasó por aquel trance terrible de la niña, de tu sobrina, yo le ayudé, estuve junto a él, siempre que pude ayudar, y escribí un artículo a página completa en el periódico El Mundo, defendiendo la idea de Juan José Cortés y manifestándome abiertamente a favor de la prisión revisable para los casos en los que tu hermano se jugó tanto y tantas otras personas que no son gitanas se lo están jugando también. Y escribí un artículo, creo que muy importante, y que un día de estos voy a reproducir y me voy a manifestar de nuevo a favor de lo que entonces dije, porque creo que esa es una ley que no se puede perder y que es una protección del resto de la ciudadanía. Así que un abrazo muy fuerte para tu padre, para tu hermano, y dentro de unos días estaremos en contacto. Tío Juan, le voy a hacer una pregunta, vamos a hacer historia, porque yo tengo muy claro, y siempre se lo digo a todo el mundo, que si hoy el gitano estamos respetados en España y no como en otros países del este, es porque el tío Juan de Dios, cuando llegó al Congreso, consiguió derogar
una ley que había sobre la Guardia Civil respecto al gitano. ¿Nos puede comentar usted algo, tío? Con mucho gusto lo hago, pero antes también quiero decirte una cosa. Y bien lo sabe Dios que lo que voy a decir seguidamente me sale del corazón, no es ninguna falsa modestia. Yo agradezco mucho tantas pruebas de cariño que recibo de todos los gitanos, no solamente de España, de fuera de España también, porque son muchos años de trabajo, de esfuerzo y de testimonio. Pero al mismo tiempo quisiera deciros que no creo en los líderes. Yo no quiero ser líder, no soy líder, entre otras cosas porque el movimiento gitano, la lucha gitana, es tan importante, es tanto lo que nos jugamos, que no puede estar supeditado a la figura de un líder, por más carismático que sea, o por más cosas buenas que haya podido hacer en la vida, porque generalmente cuando los ídolos, los líderes, que tienen también los pies de barro, se caen, a veces con él se cae todo el movimiento, y nuestro movimiento es un movimiento muy fuerte. Hoy día hay muchos gitanos jóvenes comprometidos y a ellos son a los que tenemos que respetar y que ayudar, sabiendo, eso sí, yo juego con ventaja, y es que los gitanos siempre hemos profesado a los mayores un respeto casi bíblico. La palabra del gitano mayor es casi palabra de Dios, y de esa obediencia y de ese respeto yo creo que en gran medida se justifica el que todavía los gitanos sigamos existiendo. Y ahora, como soy viejo, se me ha ido de la cabeza la pregunta que me habías formulado. ¿A qué hacía referencia? Sí. Estábamos haciendo referencia a que usted consiguió cuando era... Correcto, ya recuerdo. Bueno, eso es una anécdota muy bonita también, muy bonita. Corría el año 1978, es decir, hace 40 años, exactamente hace 40 años. Todavía no teníamos Constitución. La Constitución se aprobó el 6 de diciembre de 1978. Y esto de lo que yo voy a hablar ocurrió en junio de 1978. Por lo tanto, no había Constitución todavía. Yo me atrevería casi a decir que el cadáver de Franco todavía estaba caliente. Pero si el gacho había muerto hacía muy poco tiempo, relativamente. Bueno, y yo pensé, digo, alguna vez tendré que subir por esta escalinata y hablarle a estos hombres y a estas mujeres de lo que de alguna manera yo significo en esta nueva democracia que acabábamos de estrenar. Y siempre pensé que en la Guardia Civil había 3 artículos terribles. Yo los había leído hacía mucho tiempo, y los gitanos, especialmente los gitanos mayores de mi familia, y luego los gitanos de Cataluña y del resto de España, que yo ya había empezado a recorrer, me hablaban de esos 3 terribles artículos que cuando te encontrabas con un guardia civil chorro malo, pues te lo hacía pasar muy mal, muy mal. Y dije, bueno, pues quiero que mi primera intervención en las Cortes sea pedir a los diputados que borren estos 3 artículos, que los quiten del reglamento. No sé si sigo estando en antena. ¿Sigo estando? ¿Sí? Vale, es que ha aparecido aquí en mi telefonillo un letrero que dice, nos vamos a desconectar, pero se ve que no. Bien, entonces yo dije, pues quiero que mi primera intervención sea pedir a los diputados que voten favorablemente la eliminación de estos 3 artículos, uno de los cuales, repito, recuerdo que decía más o menos lo siguiente. Se vigilará escrupulosamente a todo gitano o gitana que se vea por los caminos públicos, indagando cuál es el punto de su origen, el lugar de su residencia, averiguando fehacientemente que la propiedad de los objetos que llevan consigo es legítima. O sea, una cosa horrible. De tal manera que cualquier guardia en aquellos momentos a mí me podía detener y decirme, demuéstreme que la chaqueta que usted lleva es suya y que la ha comprado. Si no tengo la factura, como no puedo demostrar la propiedad de los objetos que llevo conmigo, pues me podrían llevar al cuartelillo. Tal vez estoy exagerando un poco, pero es para que se me entienda.
Sí, sí, todo el mundo lo entendió perfectamente y aquella ley fue aprobada por todos los miembros del Congreso de los Diputados, menos por 3. Hubo una época en la que yo me acordaba de sus nombres, pero ahora ya los he olvidado y no quiero acordarme de ellos. 3 votaron que no. Pero lo bonito de esta anécdota, esto ya es lo simpático, lo simpático, es que aquel día yo tenía que intervenir a las 5 de la tarde, como la hora en la que los buenos toreros salen a torear al ruedo, a las 5 de la tarde, que es una hora sagrada en el romancero gitano de Federico García Lorca. Aproximadamente a las 2 llegó al Congreso de los Diputados un teniente de la Guardia Civil preguntando por mí. Llega al Congreso y habla con el ujier que estaba en la puerta y dijo: quisiera hablar con el diputado Ramírez Heredia. ¿Podría usted avisarle? Y el conserje le dijo: pues sí, señor, mi teniente, voy a buscarle, a ver si lo encuentro. El ujier empezó a corretear por los pasillos de las Cortes hasta que me encontró y me dijo: señor diputado, en la puerta hay un teniente de la Guardia Civil que quiere hablar con usted. Y yo dije: coño, ya la hemos liado, porque yo tengo que intervenir a las 5 de la tarde y este ya viene a por mí. Digo, bueno, ¿qué remedio? Saldré fuera y estaba un hombre muy respetuoso. Cuando me vio se cuadró delante de mí, hizo el saludo militar y me dijo: encantado de saludarle, señor Ramírez. Le digo: pues mucho gusto, señor, dígame. Dice: mire, vengo a verle de parte del director general de la Guardia Civil, que era un general del ejército en aquellos momentos, es el director general de la Guardia Civil, y me pide que si puede usted ir a su despacho, que quiere hablar con usted. Digo: mire, el tiempo me viene muy justo, es verdad que todavía faltan casi 3 horas para mi intervención en el Pleno, pero ¿no lo podríamos dejar para otro día? Y me dice el teniente: no, el general quiere hablar con usted hoy, y además quiere hablar con usted antes de que usted intervenga en el Congreso, ante la tribuna. Y yo muy claramente le dije: oiga, mire, señor guardia, hábleme con claridad. ¿Usted viene a detenerme? ¿Usted viene a detenerme? Pues dígamelo. Y me detiene y me voy con usted. El hombre, muy seriamente, me dijo: por Dios, señor diputado, ¿cómo voy a detenerle a usted? Yo vengo tan solo a decirle que el general quiere hablar con usted. Si usted es tan amable y me quiere acompañar, gracias. Si usted no quiere venir, evidentemente yo le diré que usted no quiere venir. Digo: bueno, le pido una cosa, espéreme 3 minutos que yo tengo que entrar dentro a terminar una cosa. Nada, enseguida, y vuelvo y le acompañaré. Mentira. Yo entré dentro a buscar a un amigo mío, diputado por Sevilla, que se llamaba, y espero que se siga llamando, Eugenio, y le dije a Eugenio: Eugenio, hay un guardia civil en la puerta que me lleva a ver al general. Mira la hora que es, si en 2 horas no he vuelto, ve a buscarme, porque yo no sé qué es lo que me va a pasar. Me fui, estoy terminando, me fui con el teniente, atravesé la plaza donde está la Capitanía General de la Guardia Civil en Madrid. Fíjate que han pasado 40 años desde entonces, y aún recuerdo, era un día del mes de julio, de un sol enorme que estaba cayendo sobre Madrid, y yo nunca en mi vida he visto a tantos guardias civiles juntos. O sea, en aquella plaza los tricornios les brillaban a todos de una manera que casi te obligaba a cerrar los ojos. Atravesé aquella plaza, me recibió el general, un hombre cariñosísimo. Traté de convencerle de que yo no me iba a meter con los guardias. Por cierto, el general me dijo: Juan de Dios, tenga en cuenta, señor diputado, que en estos momentos la ETA está matando prácticamente casi a un guardia civil cada día. No es el momento para hacer daño a la Guardia Civil. Y yo le dije: esté tranquilo, mi general, yo no le voy a hacer daño a la Guardia Civil. La Guardia Civil tiene mi máximo respeto y sé que están haciendo un trabajo y una labor muy importante en nuestro país. Solo pido una cosa: que borren esos 3 artículos, porque esos 3 artículos nos molestan, nos hieren a los gitanos y no son justos. Bueno, desaparecieron, gracias a Dios. Del tirón, para que lo comprobéis. Mi correo electrónico, al que me podéis escribir y yo os contesto enseguida. u-romaní
pangea.org. Si lo habéis escrito bien, llegará a mis manos. Si no os contesto, es porque no lo habéis escrito bien y por lo tanto no habrá podido llegar a mis manos. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Otro día, cuando tengamos la técnica un poquito más depurada, volvemos a entrar en contacto de esta misma forma, que me ha encantado. Un beso y un abrazo fuerte, Diego. Hasta luego, tío.